Hola, yo soy Cami Lectora y ya comienza una nueva aventura literaria. Acá estoy otro sábado más con un nuevo episodio de Cami Lectora Edición Podcast. Saludos para quienes estén escuchando. Les doy la bienvenida otro fin de semana más. No sé en qué momento de su vida estarán escuchando este episodio. Yo estoy grabándolo el lunes, bueno, ya es martes, martes 7 de noviembre, porque el viernes me viajo a Buenos Aires. No sé qué tiene que ver no tiene nada que ver con nada, pero yo como que quería comentarlo porque estoy muy emocionada. Y digo, bueno, voy a grabar con anticipación este episodio para que no me pase lo que me pasa últimamente, que nunca llego a grabar en tiempo y forma los episodios. Y no quiero fallar más. Nada, les recuerdo que yo soy Cami Lectora en Instagram y en TikTok, Cami con doble M, porque fue la forma de diferenciar mi nombre, Camila. Hay un montón de Camilas. No sé qué cantidad de Camilas hay en este universo, pero somos muchas. Yo sé que si nos ponemos las pilas, generamos, generamos un nuevo virreinato del Río de la Plata, seguro, porque en el Río de la Plata hay un montón. Y sería el virreinato de las Camilas, lo cual es un divague, pero me parecería hermoso. Nada, si quieren, se llaman Camila y quieren juntarse conmigo para armar un partido político o algo, me escriben. Me escriben a los directos de Instagram, Cami Lectora, los recuerdo. Bueno, después de este bache de divagación total en el que me he metido, quería chusmear un poquito antes de meterme en el tema lleno de hoy, que es el bloqueo lector en sí mismo. Y comentarles esto, que yo voy a ir a Argentina, voy a viajar este viernes a Buenos Aires. Obviamente planeo ir a librerías y comprar libros, pero un libro que tengo fichado desde hace tiempo, desde que anunció la escritora que iba a salir, es Mi deseo es odiarte, de Pame Estupía, que es una youtuber argentina, es periodista también, y ha escrito montones de libros, de los cuales yo tengo uno solo en mi estantería y no le he leído porque es el segundo de una trilogía. Mi idea es ir por Mi deseo es odiarte, porque encima, ahora, como publicó con Urano, el 23 de noviembre, si no recuerdo mal, que es jueves y yo me quiero matar porque el jueves trabajo, va a venir acá a Uruguay a presentar Mi deseo de odiar. O sea, todos son cosas positivas en la vida. Noviembre es el mejor mes del año y que vengan de uno a discutírmelo. Porque soy escorpiana y el jueves cumplo años y noviembre, repito, noviembre es el mejor mes del año. Tengo muchas buenas vibras para hacer las 12:11 de la noche. Pero bueno, nada, hoy me voy a meter con el bloqueo lector, porque así yo, introducción cero, yo te digo el tema que voy a tratar y empiezo a hablarlo. Porque me pasa esto, ¿no? Como dice el título, bloqueo lector, mito o realidad. Porque hay todo un tema en cuanto al bloqueo lector, es como un concepto que a quienes nos consideramos a nosotros mismos como que nos autodenominamos a esta secta que llamamos lectores, nos pasa un poco que está este concepto polulando en el aire, digamos, en las redes, sobre todo en Instagram y en TikTok, de hablar del bloqueo lector, que es como un poco, en otras palabras, decir estoy cuando no tenés ganas de leer, ¿no? Cuando no lees nada, cuando lees un par de páginas y abandonas el libro. Estar en una, básicamente. Y esto que voy a hablar en este episodio, claramente, como la mayoría de las cosas que digo, son opiniones personales. O sea, no es un estudio de nada, no hice acá un análisis en profundidad de lo que es un bloqueo lector y cómo combatirlo, digamos, sino que es pura y exclusivamente opinión personal, por lo tanto, están en todo su derecho de rebatirlo y es más, me resultaría muy interesante y muy divertido hablar del bloqueo lector. Pero ¿qué pasa? Yo pregunté en Insta, ¿no? Tampoco es que cayeron porque acá no, es que muchos me pidieron, no. Las tres personas que me respondieron, básicamente, de ahí saco como conclusiones y cosas de las que quiero hablar porque me parecen muy interesantes. Si ustedes googlean, hacen el ejercicio de googlear bloqueo lector, van a salir un montón de cosas distintas, ¿no? Para hablar de esto. Porque bueno, la gente opina cosas y hay yo percibo que hay como una idea de que el bloqueo lector es como una especie de enfermedad. No sé si ustedes lo perciben de la misma manera, ¿no? Pero como que el bloqueo lector se padece y como que hay que buscar soluciones. Entonces yo primero les voy a hablar de mi año como lectora. En mi año como lectora ha sido un año que si tú te lo pones a analizar, ¿no? Yo que tengo redes sociales en las que hablo de libros y a mí no me pagan por esto claramente, pero quiero decir que digamos que
hago esto como todos los días entro a ver qué onda mi Instagram de literatura y hago un podcast donde todas las semanas salen episodios donde hablo de cosas relacionadas a la literatura. Entonces es como, bueno, mínimo, lee, hermana, ¿no? Es como que el requisito mínimo, digamos, sería leer. ¿Qué pasa? Yo estuve muchos años sin leer casi. O sea, yo leía uno o dos libros en el año, en el verano, ponele, ¿no? Que era el tiempo que tenía más libre. Y empecé en el 2020, que pasó la pandemia, todo no sé qué, me dio vuelta un poco la existencia y volví a retomar este hábito de lectura más como de tener todo el tiempo un libro en mi mesita de luz para leer. Y empecé con mi cuenta literaria, que es Cami Lectora. Y claro, y es como que empecé a darme cuenta que hay como toda una situación, ¿no? En la que vos, para cumplir con una cuenta en la que hablas de literatura, digamos que el requisito mínimo es leer libros. Pues si querés hablar de libros, medio que difícil hablar de ellos si no lees ninguno. Entonces empezó como toda esta presión y conocí la situación Goodreads, que si no la conocen, es una aplicación donde vos vas, digamos, como que marcando lecturas. Entonces vos tenés esta aplicación que se llama Goodreads, pones lecturas y pones, por ejemplo, libros que querés leer y te armas una lista de los libros que querés leer. Tenés otra lista de libros que estás leyendo actualmente, que en mi lista de libros que dice Currently Reading, tengo una bocha. O sea, yo tengo, les voy a contar acá en vivo y en directo, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 libros que empecé a leer y jamás continué. No, en algunos estoy más cerca de terminarlos que en otros, por ejemplo, Suspiros Robados es el libro que estoy más cerca de terminar porque lo tengo del todo, casi todo leído, pero hay otros en los que, por ejemplo, llegué a la mitad y por X o Y razones no seguí leyéndolos. Bien, y este año, y también otra opción que tiene Goodreads es marcar los libros leídos. Entonces vos vas como teniendo un recuento de la cantidad de libros que has leído en tu existencia o desde que tenés la aplicación y de que empezaste a anotar los libros que leíste. En mi caso, por ejemplo, mis libros leídos son en la aplicación 141 libros, que yo, claro, de adolescente leía mucho. Seguramente haya leído mucho más de los que no tengo recuerdos, porque leía mucha cosa pirateada por internet, porque no tenía plata para comprarme libros. Y también leía libros en la biblioteca, libros que claramente no recuerdo exactamente cuáles eran. Y cuando me hice Goodreads, fue como en 2021, ya ni miras de acordarme que leía cuando era más chica. Pero bueno, digamos, del promedio 141. No es el promedio, no. Uso siempre mal la palabra promedio. Aviso nomás. Pero, en fin, el tema es que esta aplicación, Goodreads, me ha causado a mí ansiedad y estrés. Porque, claro, también tiene otra, digamos, otra habilidad, no sé cómo sería, digamos, otra herramienta que se llama Reading Challenge. Entonces vos por año te pones un Reading Challenge, que es como en español sería un reto de lectura, ¿no? Y te pones ahí, ¿cuántos libros querés leer en el año? Pero ¿qué pasa? Vos ahí entras, yo en mi reto de lecturas del 2023 es 25. Porque, ¿qué pasó? El año pasado y el anterior me puse para leer 50 libros, no llegué a ninguno de los 2 años. Y me agarró el estrés al fin de año porque me quería leer todos los libros que no me había llegado a leer y claramente no pude porque es físicamente imposible hacer en un mes lo que no hiciste en todo el año. Y como que me generaba como mucho estrés ver el numerito y no llegar, ¿viste? Y una cosa extraña, porque la lectura es un hobby y la idea es que vos lo disfrutes. Lo mío en este caso no es un laburo, no me pagan por leer libros, yo hago esto de onda, porque me gusta, siempre me gustó. Pero empecé a darme cuenta que este numerito me generaba a mí como ansiedad y estrés. Y aparte es algo que todos los bookstagramers compartimos en historias, ¿no? Bueno, completé mi Reading Challenge, este año me propuse leer no sé qué libros y empezás a ver que la gente que mucha gente de la comunidad, no todos, mentira, pero mucha gente de la comunidad pone, el reto era de 100 y leí 160 y yo, qué mierda. Y claro, eso genera como una situación de, bueno, pero yo no puedo leer tanto. Entonces este año dije, bueno, vamos a ir por lo bajito. Y me puse 25 libros, de los cuales hasta el momento he leído 18. Pero ¿qué pasa? Quedan 2 meses de año, ¿no? Para leer, digamos que 7 libros. Lo cual es un montón, porque vos decís, bueno, se puede, sí, claramente se puede. Pero
la idea es que no te genere ansiedad esto. Pero ¿qué pasa? La aplicación, cuando vos entras a tu Reading Challenge, te dice si vas atrasado o si vas adelantado. En este caso a mí me dice que voy 3 libros atrasada, para ir, digamos, en tiempo y forma para cumplir el reto antes de que termine el año. En fin, acá es me metí todo lleno con lo que quería hablar, que es que cuando uno se autodenomina lector y como digamos, como forma de vida, ¿no? Soy lectora como forma de vida, y se vuelve algo como un poco parte de tu personalidad, y tenés una red social en la que hablas de libros, e invertís parte de tu tiempo en hacer un podcast literario, o lo que tenga que ver con la literatura en tu vida, este tipo de aplicaciones están muy buenas, pero también pueden ser como parte de esta cosa de lo que le llamamos el bloqueo lector y acentuar ciertas cosas. Y puede hacer que el no leer se padezca y no sea una situación normal y corriente. Porque el promedio de la gente común, que le gusta capaz que leer, que le interesa, no se lee 50 libros en un año, ¿no? Hay gente que se lee 200, hay gente que se lee uno. Y qué te convierte en un lector es un poco otra cosa de la que te quería preguntar. Porque acá esto es como un episodio de descarga y de introspección, de mirar para adentro y decir, bueno, ¿en qué términos nos definimos? Porque como miraba en un video de un muchacho que me pareció muy interesante, que habla sobre el bloqueo de lector, que es The Pennywise Code, es el canal, el lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos autodefinimos a nosotros? ¿Cómo autopercibimos las cosas? Las palabras que usamos para nombrar ciertas cosas le da poder y define lo que estamos viviendo. Entonces, si yo no tengo ganas de leer y a esos no tener ganas de leer o no tener tiempo para leer, le llamo bloqueo lector, estoy convirtiendo algo, le estoy dando cierto peso, le estoy poniendo cierto poder, porque bloquear para mí es una palabra poderosa y está un poco cargada de cierta negatividad. Por ejemplo, cuando uno habla de bloquear, hab- decimos, no sé, yo bloqueé a fulanito en WhatsApp, bloqueé a fulanito de Instagram porque no quería saber lo que ponía en sus historias, ¿no? Como que tenemos como una connotación muy negativa en esa palabra, en nuestro uso diario de la palabra bloquear, y se la estamos dando a una situación que capaz que no debería de tener el peso que tiene, que es no nombrar como algo como un bloqueo lectora, no tener ganas de leer. Entonces acá me meto un poco en lo que me comentaron en Insta. Una chica me puso Buxoflu, Buxoflu, le mandamos un beso, puso una caca, ¿no? Una genia. Em, o sea, yo pregunté opiniones sobre el bloqueo lector y ella me puso una caca. Perfecto. O sea, puso una y el emoji de la caquita. Sonriente, que la amamos. Pero claro, acá yo qué creo, sin hablar con Buxaflu, ¿no? O sea, tirando fruta. Que acá es como, bueno, sí, yo concibo el bloqueo lector de una manera y pienso que vivirlo es una caca. No sé si me explico. Yo creo que sí que se entiende. O sea, lo sufro, lo padezco, ¿no? Vivirlo es una porquería, es una caquita feliz, sonriente de emoji. Y después un amigo, en AU, que le mandamos un beso, puso, me pasa desde que empecé la carrera. Y acá me meto con otra línea. Que a mí me pasó esto que digo que pasé muchos años sin leer y fue más o menos entre el 2017, no, miento. 2015, por ahí, hasta el 2020, que leía muy poco, leía como 1 o 2 libros por año con suerte. Pero siempre me compraba libros, porque ese problemita nunca se me fue. O sea, se me va la gana de leer, pero no de comprar. Y me pasó un poco esto, ¿no? De que empecé la carrera y yo estudiaba relaciones internacionales y tenía que leer muchas cosas para la universidad, que nunca leía completas, debo confesar. Pero tenía que leer muchas cosas y por ahí me sacaba el tiempo y le empecé a dedicar mi vida a otro tipo de cosas, ¿no? Al laburo, a la universidad, al deporte y dejé un poco de lado este hábito tan copado que tenía yo de la lectura. Y sí que me generaba un poco, que ahora que como pensándolo, mirando atrás, me generaba un poco de culpa. No sé, pero es raro esto, ¿no? Porque algo que se supone que uno lo hace por hobby, que lo disfruta, cuando lo deja de hacer, le genera como este tipo de culpa o esta ansiedad. No sé si ustedes lo viven de esta manera. Yo estoy hablando obviamente desde mi perspectiva. Pero nada, empezar la carrera también es todo un tema, es un cambio radical en la vida y obviamente que hay cosas que cuando uno tiene
eso yo creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? Uno prioriza ciertas cosas en la vida y deja un poco de lado otras. Lo que es normal, en el ciclo de la vida esto se va, las cosas a las que uno les va dando importancia son distintas, cambian con el tiempo. Es raro que no cambien y que tenga uno siempre las mismas prioridades y los mismos intereses. Creo que eso es más raro a que las cosas sean siempre iguales. ¿Qué tiene que ver esto con el bloqueo lector? Que yo puedo decir perfectamente que yo tuve un bloqueo lector de 4 o 5 años y me niego a verlo de esta manera. Y después voy a explicar mis razones. Y otra chica que me respondió, que es bookkeeper.uy, la pueden buscar en Instagram. Bookkeeper me puso: no creo en el bloqueo lector como concepto. Creo que a veces tenemos ganas de leer y a veces no. Y es válido. También pasa que nos abrumamos con otras cosas de la vida o no tenemos tiempo. Y este es del lado del bloqueo lector del que yo me pongo, ¿no? De lo que comenta ella. Yo creo que como la lectura, para algunos es un trabajo y 100% segura de que, bueno, tienen que leer y a veces ni ganas, ¿no? Pero como la lectura también es un hobby, generalmente de leer, uno lee por hobby o lee porque tiene que estudiar, es normal que a veces uno tenga ganas de hacerlo y otras no. Y que llamar a eso bloqueo lector es una forma de posicionarlo y de verlo como un problema. Sin embargo, no tiene por qué serlo. O sea, yo me pongo de este lado de que yo no es que no crea en el bloqueo lector. Creo que el bloqueo lector es, a ver, hay muchas definiciones y muchas formas de entender qué es un bloqueo lector, pero yo creo que los seres humanos necesitamos etiquetar y nombrar todo para sentirnos como seguros de lo que estamos hablando. Y el bloqueo lector es una forma de decirle para mí, a no tener ganas de leer, no tener tiempo o no tener la lectura como prioridad. Que es un poco lo que me está pasando a mí este año. Me están pasando una bocha de cosas en mi vida y la lectura, si bien es importante para mí, no la tengo como tan presente. Y a veces me ganan también las distracciones de la vida. Como por ejemplo el TikTok. TikTok es un viaje de ida. Yo te recomiendo que si no tenés TikTok, no te lo descargues. Nada, eso. Pero a lo que voy es que el bloqueo lector es, para mí, un mito. Ya lo dije, spoiler. Para mí es un mito, o sea, en el sentido de chistoso de decirlo, para reírme un poco del concepto. Quiero decir que decir bloqueo lector para mí es tomarse algo muy personal. Es decir, bueno, cuando no tengo ganas de leer o no tengo tiempo, estoy cansado y no quiero leer, o no tengo una lectura que me atrape, porque para mí el bloqueo lector va también de la mano de tener una lectura que te atrape o no, o leer porque tenés que leer. Porque a mí me pasa a veces que estoy leyendo cosas porque tengo que leerlas, porque tengo como un compromiso en el podcast o con alguien con el que estoy colaborando. Y también o mismo yo a veces me pongo, como que también yo misma me pongo, bueno, tengo que leer esto, tengo ciertos libros en mi estantería y tengo que leerlos para hacer tal cosa. Y me pongo un peso encima a algo que lo hago por disfrute y capaz que termino no disfrutando tanto el libro. Otra cosa que siento que pasa es que agarras un libro que no es para vos. Porque todos tenemos cosas que son para nosotros y cosas que no. Y yo me quedé un poco también, pienso ahora, analizo, que tuve un bache muy grande entre que estaba dejando de la adolescencia y entre en el que me hice adulta, porque estoy en el proceso de asumir que voy a cumplir 26 años y que ya me considero una adulta, en el que dejé de leer. Entonces los libros que me marcaron mucho la vida los leí cuando tenía 14, 15 años. Y claramente no es el mismo tipo de lectura que me va a marcar la vida ahora con 25, 26 años. Entonces, no quiere decir que no los disfrute, pero por ejemplo, yo ahora no veo Crepúsculo, no una historia y unos libros con los que yo estaba fascinada a los 12, hasta los 14, 15 estaba igual de fascinada, no los veo ahora de la misma manera. Entonces muchas veces creo que también como que yo misma me intento acercar a tipos de lectura que leía cuando era más chica y que ahora no me representan o no me siento tan cercana a ese tipo de libros. Entonces, asumir que uno cambia con el tiempo y que sus intereses también varían en cuanto a un mismo interés. O sea, el interés de la lectura tiene varias ramas y es normal cambiar de ramas. Entonces yo me di cuenta en estos días que mi género favorito no es tanto como era cuando era chica la fantasía con romance, pero sí es el romance más young adult, más adulto, ¿no? Que no quiere decir que no disfrute los libros juveniles, los puedo disfrutar,
pero sí me doy cuenta que cada vez tengo más peros o más observo ciertas cosas que cuando era chica me pasaban más desapercibidas, porque no les prestaba tanta atención, no era lo que a mí me interesaban del libro, yo iba para ciertos lados. Sin embargo, hoy en día me interesan otras cosas. Quiero decir, me pasa a veces que me tranco con un libro porque es muy juvenil, y tal vez no me siento tan representada en la historia de los personajes, en lo que o en lo que me están contando, o en cómo lo están narrando, y está bien no sentirme identificada con eso y no tener las mismas ganas de leerlo que tendría si tuviese 15 años hoy, ¿no? Entonces, creo que esto está bueno como interiorizarlo y analizarlo, porque autodenominarse a uno mismo lector y ponerse y ponerse como el objetivo de leer todos los meses tanta cantidad de libros, muchas veces nos mete en un bardo, ¿no? En un quilombo, porque uno quiere leer, pero no tiene la misma ganas de leer. Hay un montón de factores que pueden incidir en que uno no tenga ganas de leer. El tiempo, la falta de tiempo, el priorizar otras cosas, porque en la vida uno tiene prioridades, ¿no? Y hay que tener perspectiva, que uno a veces deja de lado cosas, y es normal dejar de lado cosas para hacer otras, y que a veces no encuentra la lectura que, que necesita en ese momento de su vida. Entonces, como que a mí me pasa que me genera mucha frustración tener en la mesa de luz, como en este momento tengo 5 libros, todos empezados, ninguno terminado. Me genera un montón de ansiedad, no sé por qué, porque no debería. ¿No? Porque yo de cada uno de esos libros voy, agarro, leo un poquito, no sé qué, cuando tengo ganas de leerlo. Y otra experiencia que tuve este año, que también me hizo reflexionar mucho sobre el bloqueo lector, es que yo estaba en un club, todavía sigo en el grupo porque no me voy a ir del grupo, pero estaba en un grupo de lectura, en una especie de lectura conjunta de Sarah J. Maas, donde la idea era leer todos los libros de Sarah J. Maas. Yo me uní tarde y empecé con Los del Trono de Cristal, libros que estaba disfrutando mucho, pero me metí a leer en el club y me pasaba que no llegaba casi nunca a terminar en tiempo y forma las lecturas. Y en una de las últimas en las que participé fue en las que tengo los libros hace meses empezados y sin terminar ahí, que estábamos leyendo Fire of Storms y Tower of Dawn, ¿no? Imperio de Tormentas y Torre del Alba. Y estábamos leyendo esos libros a la vez porque los libros están como las historias están son historias de personajes diferentes, pero se conectan entre sí. Y me pasó que estaba intentando terminar un libro a las apuradas y leyendo y perdiéndome cosas de la historia para poder llegar a las reuniones del club de lectura porque me encantaba participar. Y me generó mucho estrés y mucha ansiedad. Y en plan, me quise quedar un sábado entero en mi casa leyendo, que es un planazo, o sea, no digo que no sea un planazo, es un planazo, pero estaba leyendo apurada para intentar llegar, para intentar terminar hasta donde tenía que leer. Y me estaba perdiendo cosas de la historia tremendas y no estaba disfrutando nada de la lectura porque estaba apurada. Entonces me estaba perdiendo detalles, cosas en las que Sara invirtió su tiempo pensando y yo me las estaba pasando, se me estaban pasando desapercibidas. Entonces dije, no llego. Me generó un montón de frustración. No llego, tengo que parar porque no llego y no voy a llegar. A veces asumir la derrota es muy sano y necesario. Y está bien esto. Dejo los libros acá hasta que tenga ganas de volver a agarrarlos y volver a meterme en la historia y disfrutarla como siento que puedo disfrutarla porque me gusta mucho la saga de Trono de Cristal. Y eso hice. Los libros todavía no están ahí. Hace un tiempo, por ejemplo, tenía ganas de leerlos y agarré y me leí un capítulo. Y lo disfruté. Y sí, ¿qué me pasa? Que ahora pienso, uy, me voy a olvidar de todo lo que venía pasando. Ponele. Igual están todos marcados con post-its, pero ponele que sí. Y también me genera un poquito de culpa. Lo que intento hacer con este episodio es quitarle ese poder al bloqueo lector, a lo que llamamos bloqueo lector. ¿No? Es poner en perspectiva que la lectura es un hobby y se hace como todo hobby, tiene momentos, y como todo en la vida, tiene momentos altos y momentos bajos. Entonces, aflojar la presión que nos ponemos a nosotros mismos a veces es más saludable que darle cierto poder y cierto peso con el lenguaje a cosas como bloqueo lector. Porque siento que ya es como una enfermedad, ¿me entendés? La enfermedad del influencer literario o de los que nos autodominamos lectores es el bloqueo lector. Y siento que es algo que la gente sufre, que la gente, no sé, que la gente y yo, o sea, soy la gente también, ¿no? Quiero decir que como que instalamos esta cultura
de que cuando no tenés ganas de hacer algo, estás bloqueado. Y yo creo que no, que hay muchas formas de verlo y que para mí el bloqueo lector es una forma de nombrar algo, de ponerle un nombre a una situación que vivimos a veces en la vida. Poniendo en perspectiva, yo escucho mucho un podcast que se llama The Book Nook, que me encanta, que hablan sobre libros y tal, y han nombrado esto del bloqueo lector, no sé qué, y han puesto como esta perspectiva también de que la gente generalmente que lee, pero no tiene no habla en sus redes de libros, no está metido todo el tiempo en esta comunidad, no participa de clubes de lectura ni nada, es normal que en promedio lean uno, dos, tres libros y sea un montón para ellos leer eso, ¿no? Para mí, leer tres libros hoy en día metida en todo este mambo de las redes sociales es muy poco. Pero no, hay que ponerse en perspectiva, alejarse un poco de este rol que intentamos cumplir cada uno en esta situación y ver, no, bueno, no, si yo leo por hobby, disfrutarme el libro es mi prioridad o debería ser mi prioridad. Disfrutar de la lectura, sacarle algo a esa lectura, que me deje algo en mi vida, como me pasaba cuando era chica, que todos los libros de a mí me hacían cumplían una función en mi vida, ¿no? Por ejemplo, leía para alejarme un poco de ciertas cosas o meter mi cabeza en un libro y perderme un poco de cosas que capaz me hacían mal, o conocer historias, conocer universos diferentes, divagar un poco con el mundo fantásticos, ¿no? De los que siempre quise ser parte, no sé, entonces yo creo que convertir la lectura y la no lectura en realidad, ¿no? El de no tener ganas de leer en una especie de enfermedad o en una tortura no es tan saludable. Y esto es una opinión personal. Repito, claro, abro mi paraguas, como diría mi profesora Pilar. Entonces es por esto que me niego a nombrar como bloqueo lector todo ese tiempo, el que les contaba antes, que estuve leyendo muy poco o que leía muy poco para lo que leo hoy en día o para lo que leía cuando era adolescente, porque en realidad poco o mucho son formas de ver las cosas. Para una persona que habla de libros en su red todos los días, leer tres libros en un año es muy poco. Para una persona que no habla de libros en sus redes, sino que lee simplemente un libro cuando tiene ganas de leerlo, es un montón leer tres libros en un año. Entonces me niego a llamar bloqueo lector, a padecerlo, a sufrir algo que es normal. Como no tener tiempo, no tener ganas o tener otras prioridades en la vida. Pasa lo mismo con la lectura como pasa con un montón de otras cosas. Hay que saber medir nuestro tiempo, saber a qué se lo dedicamos y aprender a no frustrarnos con cosas tan nimias como el no tener ganas de leer. Entonces yo creo que el primer paso para empezar a lidiar con esto que llamamos bloqueo lector es capaz que sacarle el peso y la negatividad que tiene esta forma de conceptuar, ¿no? De decir bloqueo lector. Y también hay un montón de tips, ¿no? Como que buscas y hay un montón de tips, ¿no? Tenés que leer algo ligerito, no sé qué, no sé cuánto, tenés que hacer tal cosa, tenés que empezar a leer cosas. Que sí, claro, a mí me pasa que cuando tengo ganas de leer cierta cosa y tengo que leer otra, no me dan tanta ganas de leer. Y está bien, para mí está bien que cada uno tenga su propia forma de verlo y llamarlo de una manera, llamarlo bloqueo lector es una forma de tener el concepto y de asumir y buscar soluciones. Pero también es una forma de darle poder a un concepto y de agregarle una carga negativa. Entonces, no hay ganas de leer, no hay tiempo para leer, las prioridades son otras. Está bien, hay que aprender a vivir los procesos que uno vive diariamente. Y creo que hablar de esto en el podcast es también una forma de conectar y descargar de otra manera, porque creo que a los que nos gusta mucho la lectura es una presión, ¿no? Y hablaba de Goodreads también porque fue algo que me frustró mucho los últimos años anteriores y que al día de hoy como que me sigue un poco frustrando. Intento no entrar mucho, no darle tanta bola, pero claro, hay muchas personas de la comunidad que anotan ahí sus lecturas, que van poniendo luego que comparten cuántos libros han leído este año, no sé qué. Y yo creo que a veces la mejor forma de leer las cosas no es la cantidad, ¿no? Nos concentramos en este mundo de hoy en día en la cantidad y no tanto en lo que en la calidad, y no en cuanto a qué calidad de literaria, no sé qué, no, sino en la calidad de cómo nos hace sentir o qué tanto disfrutamos, ¿no? Qué tanta inversión de tiempo es en cuanto a qué me provoca y qué me genera esa lectura. Porque si le invierto 15 minutos a leer un día,
pero en esos 15 minutos soy muy feliz, o estoy muy cómodo, estoy muy contento, o me hacen, o me brindan algo a mi vida, sin dudas tiene un valor muy significante que leer un montón de rato, algo que capaz que no tengo tantas ganas de leer. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como aprender a soltar un poco y a relajarse con las cosas que uno hace por goce y por disfrute. Y me encantaría saber más opiniones, me encantaría hablar de esto. Es algo que sin duda voy a volver a retomar en mi Instagram porque me parece muy interesante y quería dedicarle un episodio completo a esto, a reflexionar, a que hace mucho que no hago reflexiones también en los episodios, que era lo que me gustaba mucho hacer. Y creo que este episodio es una reflexión en sí misma, un pensamiento un poco que vengo teniendo desde hace un tiempo y que quería buscar la forma de ponerlo en palabras y de poder compartirlo, porque tal vez a alguien le sirve, capaz hay gente como yo, que a veces no llega a su casa de noche cansada y no tiene tantas ganas de leer, o por ahí tiene ganas de quedarse un rato mirando videos de TikTok y se siente un poco culpable por eso. Entonces, a mí, que soy una persona muy estresada, que se estresa muy fácilmente y que vive con niveles altos de estrés en su vida y que estoy intentando no hacerlo, me parece que es interesante reflexionar y pensar en cómo vivimos ciertas cosas que a veces parecen nimiedades y parecen cosas tontas, pero que nos afectan y que hacen mella en nosotros todos los días, ¿no? Están como esa gotita cayendo todo el tiempo, que quedó perdiendo de la canilla, ¿no? Cayendo gotita a gotita. En el fondo de nuestro cerebro estamos pensando un poco en eso y nos genera incomodidad o nos genera estrés. Entonces, algo que debería ser disfrutable y que debería darse cuando uno tenga ganas y cuando quiera darse un espacio para leer, se vuelve estoy en un bloqueo de lector y quiero leer, pero no tengo ganas y qué hago y cómo lo soluciono y qué cosas busco. Entonces, nada, es compartir un pensamiento. Espero que les interese, que les sirva, o que tal vez piensen, no, nada que ver, yo requiero en el bloqueo de lector y pienso que es como algo que te da, que te pasa y está perfecto. Y me encantaría también saber tus opiniones. Nada, hasta acá llegamos hoy. La verdad es que me copé mucho hablando. Creo que cuando yo empiezo a hablar también me pongo a pensar en cosas y ato ideas y conecto cosas y, y me sirve, me ayuda. Me ayuda a trabajar un poco todo mi estrés y mi ansiedad, que también empezó a generarme la lectura a partir de que empecé a crear contenido respecto a lo literario. Pero me despido, nos escuchamos la próxima y espero poder la próxima contarles cómo me fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires y qué libros me traje de ese paseo. Que disfruten su semana. Saludos.